tardes y bienvenidos todos. Estamos esta tarde reunidos para tratar un tema que a nosotros nos produce una cierta inquietud y por eso le hemos pedido a nuestra ponente de esta tarde, Carmen Rodríguez, que es una amiga de hace mucho tiempo, que colabora siempre con nosotros. Ha tenido una ponencia con nosotros hace relativamente poco y ahora esta tarde le hemos pedido que por favor nos ilustre sobre este tema para que podamos reflexionar sobre las condiciones que se dan en el entorno familiar cuando se produce una ruptura. Y como Carmen es experta en mediación y además ha trabajado en igualdad durante muchísimo tiempo, pues se ha formado en igualdad y ha trabajado en igualdad hasta muy recientemente, que ha sido la directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid, lo cual yo creo que es la persona idónea para podernos explicar qué ocurre en los entornos en los que se produce una ruptura familiar, cómo es el comportamiento de las mujeres y los hombres en esos procesos a veces tan traumáticos y tan duros, y cómo podríamos adquirir herramientas que pudieran ayudarnos a manejar esos conflictos de una manera menos problemática. Es siempre problemática, obviamente, porque las rupturas traen aparejadas una cantidad de circunstancias que son difíciles de resolver de una manera sencilla, pero de alguna manera reflexionando sobre ello y con la información disponible que Carmen nos va a presentar esta tarde, pues seguramente podremos salir de aquí con un aprendizaje que nos dará elementos de configuración distinta a la que teníamos cuando nos hemos incorporado a la sesión. Así que le voy a pasar la palabra inmediatamente a nuestro compañero José Alfonso Delgado, que hará de moderador como siempre, y a continuación le damos la palabra a Carmen inmediatamente para que disponga de todo el tiempo que necesite y nos cuente algo muy interesante esta tarde, estoy segura. Bueno, pues buenas tardes y como siempre las prevenciones que decimos siempre, que es la de mantener los micrófonos apagados. Y bueno, durante la exposición de la ponente de Carmen, pues tampoco hace falta tener la pantalla encendida, ¿no? La pantalla digamos, de la grabación de la videoconferencia. Y por otra parte, pues para hacer las preguntas que después de la ponencia se queráis hacer, pues lo mejor es en el chat que hay en la esquina superior izquierda, pues ponéis vuestro nombre y la pregunta que queréis, y cuando ya pase el turno de preguntas, pues ya os doy paso según vayáis vosotros poniendo o sugiriendo las preguntas que queréis hacer, ¿no? Y ya sin más, pues empezamos. Bueno, que sepáis que como todas las ponencias, pues las ponencias quedan grabadas, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, pues cuando quieras, Carmen, ya puedes empezar. ¿Carmen? Ya, me estaba quitando el micro, es que yo soy muy obediente. Y lo primero que he hecho es también quitarme el micro, porque es verdad que así nos permite tener un ancho de banda mejor y nos vemos y me escucháis mejor. Bueno, yo me he ceñido al título de la exposición, que es Procesos de ruptura con perspectiva de género y cuál es la influencia de la cultura en la situación de la mujer en este tipo de procesos. El tema amplio no, lo siguiente, o sea, es tan grande, tan grande, tan grande que voy a hacer un sobreesfuerzo para intentar explicarlo de una manera muy somera y luego si queréis en el turno de preguntas me vais preguntando más cositas o lo que necesitéis. Bueno, lo primero, para poder verlo con perspectiva de género y cuál es la influencia de la cultura en la mujer
y en qué posición se encuentra cuando ocurren estos procesos de ruptura, había pensado explicaros inicialmente cómo se construye el ser de la mujer, ¿no? ¿Qué significa, qué es el ser mujer? Para yo ser mujer, ¿qué características debo tener? ¿Esto de dónde viene? Y evidentemente, tal y como sabemos, es una construcción biológica, por un lado, pero por otro lado es una construcción cultural, que tiene que ver con el género femenino. ¿Y cómo se ha construido todo esto? Bueno, pues todo esto viene desde los mundos de los mundos y lo que voy a intentar es explicaros a lo largo de la historia cómo se construye la imagen de la mujer para que podamos entender a día de hoy cómo en procesos de separación y divorcio, cuáles son las inquietudes, cuáles son las prioridades que voy a tener siempre insertada en nuestro contexto europeo, porque la imagen de la mujer no es lo mismo, la imagen de la mujer oriental, cómo se construye, que la imagen de la mujer africana o que la imagen de la mujer latinoamericana o, en este caso, la imagen de la mujer latina mediterránea, que sería la parte que nos corresponde, ¿no? Así que inicialmente voy a empezar la exposición viendo desde la Grecia prehelénica qué se entendía como mujer, ¿no? Y para todas estas interrogantes de esa Grecia prehelénica, utilizo como base o como herramienta, como lo queráis llamar, un libro maravilloso que se llama Las Metamorfosis de Ovidio, escrito en el año 43 a.C., que si alguien quiere leerlo, es espectacular y maravilloso si os interesa la mitología griega. Ovidio nos relata, bueno, el libro es así de gordo y relata todos los dioses, las ninfas, las górgonas, o sea, todo lo que había en aquella mitología griega. Según Ovidio, la primera imagen que tenemos de la mujer que aparece en la mitología griega es la figura de Pandora. No sé si conocéis quién es Pandora, pero yo os lo voy a explicar para que entendáis de dónde viene esa construcción cultural de la mujer. Bueno, pues según los griegos, según esta mitología, resulta que en aquellos entonces mitológicos estaba Zeus en el Olimpo con uno de sus hijos, que es Hefesto, que era el dios del fuego, y se empieza a enfadar mucho, porque tiene un rival que es Perseo, que había construido una raza de hombres. Entonces, al haber construido, Perseo no es Prometeo. Prometeo lo que hace es que crea una raza de hombres. Y resulta que esa raza de hombres que crea Prometeo, que está muy rivalizado con Zeus, son muy inteligentes. Son tan inteligentes que, liderados por Prometeo, Prometeo engaña al dios del fuego y consigue arrebatarle el fuego y dárselo a los hombres. Entonces Zeus, muy enfadado, le dice a su hijo Hefesto: pues mira, como sea, tenemos que quitarles el fuego, porque nos van a derrocar. Nos van a derrocar esta raza de hombres que es tan inteligente y todo venido por el fuego. Así que tenemos que castigar a Prometeo y con ello hay que dividir esta raza de hombres. Así que por favor, vamos a ver qué podemos hacer. Y le dice Hefesto: yo creo que es algo que lo tienes que hacer tú como dios de los dioses, en donde vas a pensar qué podría desunir a los hombres. Y dice Zeus: ya lo tengo. Una figura bellísima, una figura que además sea inteligente, que sea capaz de generar la discordia entre los hombres para poderlos desunir. Y así nunca podrán vencernos, porque esos hombres desunidos en una causa común, para poder intentar rivalizar entre ellos a este personaje tan bello que vamos a fabricar, pues lo vamos a hacer así. Según cuenta la mitología, aparece la figura de Pandora. Lo que se crea es una mujer bellísima, que es la figura de Pandora, pero como todo esto era rizar el rizo, le dan la caja de Pandora famosa, que es una caja donde están los 7 males del mundo. 7 es un número mágico también en la mitología, igual que en el cristianismo. Los 7 males del mundo van en esa caja de Pandora. Así que Pandora, su función era intentar seducir, intentar armarla, intentar provocar, para poder hacer rivalidad entre los hombres. Todo aquello se cumplió, todo aquello generó una gran división entre esos hombres que estaban luchando por el fuego
Prometeo ya estaba completamente perdido porque ya no sabía qué hacer, cómo controlar a estos hombres que se volvían locos con esta mujer, y cuando ya estaba todo esto desunido y patas arriba, Pandora abre su cajita y esparce los 7 males por el mundo. Entonces, la primera imagen que tenemos de la mujer en la mitología griega no es otra que una mujer bellísima, hay un canon de belleza, pero es una belleza como maldita, ¿no? Porque es una belleza que va a atraer a los hombres, pero especialmente lo que va a generar es el caos, va a generar mucha confusión, mucha división, y va a ir siempre con un aura de maldad a cuestas. Esto a lo largo de la mitología se mantiene. Se mantiene esta imagen de la mujer perversa. Si la mujer es inteligente y es bella, sí o sí es perversa. Es decir, no hay otra opción, no hay otra opción. Y en la mitología griega se nos muestra muy claramente. Os voy a poner otro ejemplo, que no sé si conocéis la historia de Medusa. Medusa, fijaros, apareció en el siglo VI a.C. en unos escritos que había por Libia, donde era una triple diosa que se llamaba Atene. Esta triple diosa tenía la función principal de proteger a las mujeres. Proteger, según dice aquellos textos tan antiguos, proteger al elemento femenino. Porque Atene, esta triple diosa que es la que nos representa a Medusa, es una mujer bellísima, bellísima, muy inteligente y tremendamente sabia. En este personaje la podías mirar a los ojos porque en ella veías tu vida y en ella podías ver las cosas que te podían ocurrir. Cuando viene, esto es en el siglo VI a.C., pero conforme va evolucionando la mitología, conforme van evolucionando lo que llamaríamos las religiones también, se van adecuando de manera que va priorizándose el poder de lo masculino sobre lo femenino, curiosamente. Curiosamente. Por lo tanto, la mitología griega no es ajena a esa perspectiva social, en donde lo que prima es la parte de los hombres y el poder está en los hombres. Así que transforma el personaje de Medusa. Todo esto lo cuento porque es muy curioso cómo se tienen que ceñir al patrón, de nuevo, de mujer guapa, inteligente y tiene que ser perversa. No puede ser buena. Entonces, ¿qué es lo que hacen en la mitología griega? En la mitología griega, esta triple diosa la dividen en tres. Y en lugar de ser una triple diosa, la divide en tres diosas distintas. Una diosa que es Atenea, otra diosa que es Metis y finalmente Medusa como tal. Todas estas diosas van a estar vinculadas. Metis, según cuenta la mitología griega, fue una amante de Zeus, aunque hay en otros textos que dicen que fue la primera mujer de Zeus. Zeus, su primera mujer, se llamaba Hera, y dicen que tuvo amante, o la primera que fue Metis. ¿Qué pasa con Metis? Pues Metis le dice a Zeus que tendrá primero una hija, luego un hijo, y que sería derrocado por uno de los dos. Y en esto le dice, aprovecho y te cuento que estoy embarazada. Entonces, ¿qué hace Zeus? Ante esa locura, coge y se la traga a Metis. Al tragarse a Metis, un día, según cuenta la mitología, se levanta Zeus con un dolor de cabeza horroroso y espantoso, y resulta que de la cabeza le sale una hija diosa, chin, 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 vestida con un escudo y con una armadura extraordinaria, que es Atenea. Y ya tenemos la segunda. ¿Y la tercera quién es? La tercera es Medusa. Medusa aquí aparece como un ser bellísimo, como un ser inteligente que provocaba que tuvieras que mirarla ante tal belleza y llamaba espectacularmente la atención por su precioso cabello. Pero como miras esa Medusa, ya en este nuevo concepto, en la mitología griega ya más avanzada, resulta que si la mirabas te convertías en piedra. Por lo tanto, no podías mirarla. Todo esto generaba muchísimo revuelo porque era muy difícil no volverse al ver un personaje tan bello, ¿no? Aquí en el Olimpo hay un hermano de Zeus que es Poseidón, que es el dios de los mares y de los océanos. Estaba locamente enamorado de Medusa y no sabía cómo poseerla. Según cuenta la mitología, le va acechando, le va acechando, le va acechando, y cuando Medusa está cerca del templo de Atenea,
coge Posidón, la mete en el templo de Atenea y la viola en el templo de Atenea. Ante esto, Atenea se horroriza porque han profanado su templo con una violación, expulsa a Medusa y además le dice, y por haber profanado mi templo, a Medusa, esa preciosa cabellera que tienes, la maldición caerá sobre ti y se va a convertir en serpientes. Todos tus pelos van a ser unas serpientes asquerosas y repugnantes, para que generes asco allá por donde vayas. Medusa se sintió totalmente cabreada, totalmente ofendida, sale del templo de Atenea y empieza toda una guerra contra los dioses del Olimpo y especialmente contra Atenea. Atenea precio y dice, a ver quién me trae la cabeza de Medusa, que será bendecido por mí. Pero nadie podía conseguir la cabeza de Medusa, porque como Medusa no la podías mirar, pues ¿cómo ibas a combatir con ella? Con lo cual todas las historias las ganaba Medusa, hasta que aparece Perseo. Perseo es una historia muy curiosa también, porque Perseo procede de una familia de su madre es una chica soltera, pero que también es muy guapa, muy guapa, muy guapa, y su padre la tiene encerrada en una torre de bronce para que nadie la posea, porque si te conservabas en estado virginal eras buena, también en la mitología griega. Entonces quiere que su hija la conserve en el estado virginal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Zeus, que anda prendado de esta señora, que creo que es Danae, si no me equivoco, se transforma en lluvia de oro y la deja embarazada. Ese niño, que es un semidios, porque su madre no era una diosa, este niño que es un semidios, es Perseo. Cuando el padre de Danae se da, creo que es Danae, si me permiten voy a mirarlo porque es que me pone nerviosa el no tener esta duda, ¿no? Sí, es Danae, lo acabo de confirmar. Es Danae y es la hija de Acrisio. Bueno, cuando Acrisio se da cuenta de que su hija Danae ha tenido un hijo, sin darse, eso como puede ser, si yo te he encerrado en una torre, los mete en una caja y los tira por un río. Van a parar a una isla donde hay un rey que los acoge y se enamora locamente el hermano del rey, que se llama Dictys, de Danae. Pero Danae tiene un hijo. Entonces, este hermano del rey que se acaba casando con ella, le sobra el niño, porque dice que ella, que es una buena mujer, está siempre pendiente y cuidando a su hijo. Así que llega a sus oídos que Atenea está buscando a alguien que derrote a Medusa y le dice, mira, si tú quieres ser un noble en esta familia, si quieres honrarnos a tu madre y a mí, vete a por la cabeza de Medusa, pensando que ya este chico nunca más iba a volver. Bueno, entonces Perseo corre, se va de la isla, se va al templo de Atenea y le dice, Atenea, que yo te voy a traer la cabeza de Medusa. Y dice Atenea, no te preocupes, que yo te voy a guiar y además te voy a dar este escudo de bronce que te va a proteger y con este escudo vas a hacer que esto sea un espejo y cuando Medusa te mire, su mirada se reflejará hacia ella y ella misma se convertirá en piedra. Y eso es exactamente lo que según la mitología griega ocurrió. Perseo, cuando Medusa está convertida en piedra, le corta la cabeza y se la lleva a Atenea. Y luego se va corriendo allá donde su madre, se queda alucinado. Este señor le dice, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues le tendremos que dar algún don o algún título o algo, ¿no? Esta es la historia de Medusa, que vuelve otra vez a recordarnos que la mujer, si es guapa y es inteligente, es perversa y es mala y hay que castigarla, pero la mujer que es buena y hacendosa, que es cuidadora, que es protectora, es la que en principio no le va a pasar nada, se va a quedar invisible en un segundo plano, pero no se la va a juzgar como mala. Si seguimos avanzando a lo largo de la historia, en el cristianismo, si superamos, bueno, habría millones de historias de la mitología griega, por eso digo, si pueden leer el libro de Ovidio, con esta perspectiva de género, donde van a ver cómo todos los personajes femeninos, si son inteligentes, al final acaban todos destruidos, todos acaban destruidos, va esto trasladándose estas historias de generación en generación y cuando llegamos ya al cristianismo, la primera mujer que aparece en el cristianismo, ¿quién es? Bueno, pues aquí no hay tanto consenso.
Porque para la tradición judaica, la primera mujer es una tal Lilith, que fue la primera mujer de Adán. Según esta tradición, Lilith era una mujer muy guapa, muy enreda también, que tuvo hijos con Adán, pero de pronto dicen que un día se aburrió, se puso el mundo por montera y le dijo a Adán que yo me voy, que ahí te dejo con los niños. Y dice esta tradición que Lilith empezó todo un peregrinaje de estar de vida sexual, de vida absolutamente descontrolada, y ahí la dejamos a la figura. En el cristianismo, en la tradición hebrea, esto, vamos, ni de broma. Y entonces, ¿qué nos cuenta la Biblia? Yo cuando era pequeña estudié la Biblia de la edición Nácar Colunga, porque aquí, casi como en la cultura islámica, según el texto que hayas leído, tiene unas historias o tiene otras. Entonces, en Nácar Colunga lo que refiere es que la figura de Eva es creada por Dios para ser algo que de manera adecuada pudiera ayudar a Adán. Y según el Antiguo Testamento, como vino después de Adán, de una costilla la saca y aparece un ser bellísimo que es la figura de Eva. Vaya, un ser bello. ¿Es inteligente, Eva? Claro. Por lo tanto, en algún momento vamos a ver que va a ser perversa. Dios parece que coge a Adán y Eva cuando ya la crea tan bella y le dice, vamos a ver, vais a estar aquí en el Edén, ¿verdad? En el jardín del Edén. Tenéis todo a vuestro antojo, todo lo que queráis, excepto las manzanas de este árbol, que es el árbol de la vida, donde únicamente no podéis tocar, todo lo demás para vosotros. ¿Qué fue lo que ocurrió en esto mientras tanto? Que el demonio, ¿verdad?, representado en una serpiente que todos conocemos, que estaba por ahí también enredando, seduce a Eva con una manzana del árbol de la vida para que pueda caer en la tentación. Y Eva, como mujer guapa, inteligente y bella, y como mujer perversa, cae en la tentación y arrastra a Adán en esta tentación. Dicen que cuando Dios se entera de todo esto, obviamente los echa del Edén, pero le cae un castigo a Eva, no a Adán. Castiga a Eva. Única y exclusivamente, y es cuando le dice, parirás a tus hijos con dolor, estarás sometida al poder de un hombre. O sea, todas estas cosas ya los dice el Antiguo Testamento. Así que apañadas vamos, porque en esta parte nuestra de la cultura, hasta aquí, éramos seres malignos y perversos. Pero menos mal que aparece en el Nuevo Testamento una figura que viene a dignificar desde el cristianismo el ser mujer, y es la figura de la Virgen María. Y en esto hay consenso, es decir, no que sea ni más feminista ni menos feminista, no tiene nada que ver. Estamos haciendo una trayectoria histórica de donde se construye la imagen de la mujer. La Virgen María vino a dignificar de alguna manera otro modelo de mujer, un modelo de mujer protectora, un modelo de mujer entregada al sacrificio, un modelo de mujer entregada a los demás, un modelo de mujer que niega sus propias necesidades en favor del cuidado de las necesidades de los demás, y un modelo de mujer que por encima de todo, a nivel sexual, únicamente es con la función de reproducción. Con lo cual, con este conjunto de buenos valores positivos se construye la buena mujer. Y esto tiene una influencia extraordinaria en la cultura y en la historia, porque me tengo que saltar muchas cosas, claro, porque no podemos ir al detalle histórico, ¿no? Pero si hago un salto al Renacimiento, la mujer en el Renacimiento era una mujer muy encerrada en su casa, muy encerrada en su casa, muy cuidadora de sus hijos y no salía para nada. Lo podemos ver en muchos cuadros y muchas obras de arte donde se representan escenas de la vida cotidiana de mujeres. Las mujeres normalmente suelen estar rodeadas de mujeres y siempre en los interiores de las casas, porque así era la vivencia que se tenía en esos momentos. En la época de la Ilustración, que todavía y hasta aquel entonces las mujeres apenas estudiaban, lo normal era que no supieran ni leer ni escribir, excepto aquellas que eran más rebeldes, vaya, que podían coincidir con ese modelo de mujer inteligente y perversa, son las que ya en la Ilustración, y es cuando realmente empieza el movimiento del feminismo, empiezan a protestar y a decir, vamos a ver, si aquí estamos con la igualdad, la fraternidad y la libertad,
de todo menos de las mujeres. La explicación que dio Francia, el gobierno francés en ese momento, fue que eran los derechos del ciudadano. No se hablaba de mujeres, que eran única y exclusivamente para los hombres. Hubo una tal Olimpia de Gouges, que es una francesa, que defendía la libertad y además se posicionó muy fuertemente contra la esclavitud, se posicionó muy fuertemente en favor de la igualdad de los hombres y las mujeres, creó hasta un texto maravilloso que son los derechos de la mujer y de la ciudadana en contra de todo el movimiento de la Ilustración, que se llaman los derechos del hombre y del ciudadano. Pues ella, para el siglo VIII, pues cogió y lo hizo todo lo contrario, una gran defensora de los jacobinos, que estaban, de los girondinos. Los jacobinos eran súper machistas, los girondinos eran menos también, pero eran menos. Ella fue una gran defensora de los girondinos y todo esto le costó que la decapitaran y perdiera la cabeza en la guillotina, como una francesa. Bueno, pues aquí ya empezamos. Hay otro personaje, Mary Wollstonecraft, que también hizo en la época de la Ilustración un texto magnífico, vindicación de los derechos de la mujer, en donde ponía en cuestión toda la filosofía, pero no la filosofía de la Ilustración como tal, sino ponía en cuestión el ejercicio de esos derechos que le parecieron un atropello, porque en ningún momento igualaban a los hombres y las mujeres. Bueno, pues a pesar de todas estas cosas, a pesar de la Ilustración y de los inicios del movimiento feminista, podemos hablar de Kate Miller, podemos hablar de Betty Friedan, podemos hablar de Simone de Beauvoir, me da igual. Hoy por hoy, siglo XXI, todavía todos los estudios nos dicen dónde está la buena mujer y quién es la mala mujer. Y hoy en día se sigue construyendo a la buena mujer, destacando de ella su función de maternaje. Esto va a tener mucho que ver con los procesos de separación y divorcio. ¿Cuál es la función de maternaje que se asigna a la mujer? Se entiende que es una buena mujer y eres completa cuando eres madre, siempre y cuando cumplas con la función de maternaje, que es de protección, por encima de todo, que es de abandono de tus necesidades en favor de las necesidades de los demás y especialmente de las necesidades de tus hijos, y cuidado y sacrificio. Esas son las funciones que culturalmente se asignan al maternaje. Y esas son, hoy por hoy, a pesar de toda esta historia, a pesar de ese movimiento maravilloso feminista que empieza en el siglo XVIII, hoy por hoy, esto todavía sigue marcando. Y se lo digo por mi propia experiencia, tal como les contaba Aurora, yo soy mediadora desde el año 92, no existía ni la mediación en España, ¿no? Y habré participado, bueno, yo llamo a participar, ¿no? Porque el mediador no es otra cosa que un invitado en un proceso de conflicto, como es un proceso de separación o divorcio, para ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo y evitar con ello una gestión de conflicto competitiva y muy negativa para ambas partes. En mi experiencia, que probablemente haya superado más de 1000 divorcios y separaciones, la perspectiva de género ha sido impresionante. No tiene nada que ver cómo viven las mujeres madres, y vamos a hablar de procesos de ruptura, aunque en realidad la familia se vuelve a construir de otra manera, ¿no? Pero para que todos nos entendamos, vamos a llamarle procesos de ruptura familiar, ya os digo, mal llamado, porque la familia evoluciona para configurarse y organizarse desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, pues en este cambio no tiene nada que ver el comportamiento, el impacto emocional que tiene esta situación en las mujeres que en los hombres. Y para que lo podamos entender, si ya sabemos cuáles son los valores asignados culturalmente y a lo largo de la historia a la mujer, valores que siguen presentes y muy presentes todavía en nuestros días, cuando se constituye una familia, con ese proyecto a largo plazo, con ese proyecto con unos hijos, con ese proyecto lleno de ilusión y lleno de amor, cuando empezamos a tener conflictos por múltiples factores, desde que cambiamos las necesidades, porque vamos creciendo y vamos evolucionando y vamos cambiando, y hay
un descompás entre esa pareja que antes funcionaba de una forma y empieza a cambiar, admite rutinas y empieza a perder otras cosas por diferentes necesidades en un momento dado. También por elementos externos, como puede ser uno de los miembros de la pareja. Esta pareja que ya tiene problemas de comunicación en un momento dado, un miembro se enamora de otra persona. También puede ser por una situación de dificultad económica como es hoy en día el tema del paro, el desempleo, el sufrir una tragedia familiar, la muerte de un hijo, la muerte de personas allegadas a cualquiera de los miembros de la pareja, hace que esta pareja se empiece a tambalear. Y muchísimos más factores, es decir, pueden ser infinitos porque cada pareja es un mundo y nos podríamos sorprender, ¿no?, de la cantidad de situaciones que da lugar en un proceso de ruptura. Es decir, nadie de pronto dice nos vamos a separar, nadie. Eso no es verdad, eso no es verdad. Siempre hay un proceso. Este proceso es uno de los peores momentos de la pareja, porque es cuando aparece todo el conflicto que hay en la pareja y sale a flote. Y una de las partes empieza a plantear que quizás lo mejor es que nos separemos o que nos divorciemos, pero esto no puede continuar así. Hay veces que la otra parte está de acuerdo, hay veces que la otra parte no está de acuerdo y esto va a dar lugar al segundo momento. Tanto si están de acuerdo las dos partes como si no están de acuerdo, la ruptura, el divorcio se puede llegar a producir. En el momento en que ya, después de haber pasado toda esta situación terrorífica de conflicto, las parejas empiezan a tomar la decisión. Vamos a poner este ejemplo, ¿no? De que la pareja, en este caso del ejemplo, una pareja con hijos, toma la decisión de que se va a separar. Bueno, pues ahora tenemos que empezar a pensar, ay Dios mío, reparto de gananciales. Si no tengo separación de bienes, ojo que me toca lidiar con el reparto de gananciales. ¿Qué patrimonio tenemos? ¿Tenemos una casa? Vamos a ver qué pasa con esta casa y cómo se va a pagar esta hipoteca. ¿Quién se va a quedar al cargo de los niños? Porque igual ahora nos organizamos entre los dos, pero si se queda uno, ¿esto cómo lo vamos a hacer? ¿Será guardia y custodia en exclusiva? ¿Será guardia y custodia compartida? ¿Cómo va a quedar esto? ¿Y qué pasa si solo tengo una vivienda con el que se vaya? ¿O se puede quedar una casa donde están los niños y los padres entramos y salimos? Ese momento también es terrible y es de toma de decisiones que tampoco queremos dilatar mucho en el tiempo y quizás con la presión del tiempo y de manera muy, muy acelerada tomamos decisiones que son importantísimas para nuestra vida, pero que nos van a marcar y tenemos que hacerla en la medida de lo posible cuanto antes mejor. Por otro lado está y el cómo nos ponemos de acuerdo también ahora para decirlo a los hijos. Es tan importante el cómo lo decimos a los hijos porque genera tal impacto emocional que nunca, nunca, nunca olvidarán cuando sus padres le dijeron que se iban a separar. Vamos a imaginar que todo sale más o menos bien y que ya nos hemos divorciado y estamos en la era posdivorcio. En esta era posdivorcio ahora nos tenemos que empezar a situar. ¿Qué es lo más importante? Aquí sí que van a aflorar todas las decisiones que van a marcar las prioridades de cada uno de estos progenitores, con respecto a sus hijos o con respecto a su vida personal. Si todos estos procesos lo vemos con perspectiva de género, bueno, a mí me encantaría abrir el debate, lo que pasa es que es muy difícil, ¿no?, abrir un debate así. Pero sí que os quiero plantear cuestiones para luego, por lo menos que las penséis. La mujer en este caso, porque vamos a ver especialmente el papel de la mujer en este proceso de ruptura, cuando se empieza a plantear esto no funciona, cuando ya vamos pasando del amor al resentimiento, cuando ya vamos pasando de la ilusión a la desilusión y cuando empiezo a pensar que quizás estoy mejor sola con mis hijos que tal y como estoy ahora, genera un conflicto personal increíble, increíble. Primero porque que la mujer tome la decisión también es más complejo, porque hay una prioridad que coincide en la mayor parte de las mujeres y es cómo vamos a organizarnos, cómo voy a organizarme con los niños,
la función de cuidadora principal la tiene la mujer. Hoy en día somos todavía muy modernos, pero lo vamos a ver, si todo va bien, al menos dicen que en 4 generaciones, ¿vale? Donde haya una igualdad en la corresponsabilidad y en el cuidado y la atención de los niños. Vamos avanzando mucho, afortunadamente, pero la media de edad en la que las personas, los hombres y las mujeres se divorcian, suele estar en el entorno de los 40 y muchos. Con lo cual, la maternidad se ha postergado mucho, o tienes niños muy pequeños de 8 o 10 añitos, o estás con adolescentes. Así que son momentos muy complicados para poder tomar este tipo de decisiones. Y en este perfil, la principal cuidadora de estos niños, la principal, que es la que dobla las jornadas, que también trabaja, suele ser la mujer. Con lo cual, si yo ahora voy a estar sola y quiero estar con mis hijos y quiero garantizar estos mismos cuidados y esta misma protección, ¿cómo lo voy a hacer? Y desde esta perspectiva le supone un sobreesfuerzo. Los estudios indican que los momentos de mayor estrés para la mujer en situaciones de separación y divorcio es justo en esta fase, y es justo en la fase en la que estamos organizando el divorcio, el cómo nos vamos a apañar, cómo vamos a poder constituir una familia en donde esta ruptura sentimental no va a afectar a nuestro papel de padres. Si lo vemos desde la perspectiva del hombre, según dicen los estudios, esta primera fase de conflicto parece ser que la lleva de una manera más serena, en principio, y más estable, mejor. No le llega a suponer tanta carga ni tanto estrés como supone a las mujeres. Y los estudios lo que indican es que es precisamente cuando ya está firmado el divorcio y empieza esa nueva etapa, cuando los hombres sufren mayores situaciones de estrés. Y esto es perfectamente comprensible, porque aunque todavía hay mucha custodia, bueno, hay en torno a un 15% de custodia compartida hoy en día. Por lo tanto, todo el resto son custodias unipersonales que se les dan a un progenitor única y exclusivamente, y en el 80% de los casos, en el 80%, que es un porcentaje todavía muy elevado, recae la custodia en exclusiva en las mujeres. Ya os digo, si vemos cuál es el conflicto que puede tener una mujer que se ha dignificado culturalmente y a nivel social desde la maternidad y desde el ejercicio de ese modelo de maternaje, si yo quiero ser independiente y quiero tener una vida propia, ¿cómo lo puedo combinar con mis hijos? Si estuviéramos en una sociedad donde realmente hubiera una buena conciliación con la vida familiar y laboral, todas estas dudas y todas estas inquietudes que también tienen hombres y mujeres nos iría muchísimo mejor. Aquí hay una clave muy importante en las parejas, para ver cómo te vas a posicionar, para ver cómo vas a vivir el divorcio. Y la clave nos la da el cómo configuran los roles en la atención y en los cuidados la pareja. Es decir, tendríamos un modelo de pareja en donde hay una clara diferenciación de roles, donde los cuidados y la protección recae principalmente en las mujeres, que no el poder económico. Si recae principalmente en las mujeres, estas parejas van a tener muchas dificultades y muchos problemas, y van a considerar, sobre todo la mujer, que es un fracaso terrorífico, la situación que está viviendo de divorcio, y lo va a considerar como una desgracia, y lo va a considerar como un modo de ruptura familiar terrible, terrible, terrible. Incluso aun tomando ya la decisión, le parece que es romper su papel de buena mujer. Con lo cual, el conflicto interno que va a tener es muy grande. Sin embargo, en aquellas parejas en donde hay un equilibrio más en cuanto a la asignación de roles, donde no hay tanta diferenciación y hay mayor igualdad, van a sufrir, por supuesto que sí, van a sufrir mucho, pero va a ser más sencillo para ambas partes el poder reorganizarse a la hora de vivir esta nueva vida. Hay otros factores que debemos de tener en cuenta en la perspectiva de género cuando valoramos estos procesos de ruptura. Por ejemplo, el factor edad. Es lo mismo para una mujer los 45 años, que se va a encontrar ya de manera independiente al ser una mujer divorciada, que los 45 años de manera divorciada para un hombre.
Pues los estudios indican que no, que se vive muchísimo peor la mujer es el divorcio a partir de esa edad porque se considera, y esto a lo mejor es en el imaginario social, pero bueno, los estudios y las encuestas así lo indican, consideran que ya no está en edad fértil, que puede ser muy guapa, pero claro, no va, su edad va a ser muy complicada. También valoran que físicamente, aunque las mujeres hayamos mejorado mucho, a los 40, en la franja de los 45 a los 50 años, obviamente hay un deterioro y el canon de belleza marca muchísimo a las mujeres y aquí produce incluso hasta depresiones el ver que te encuentras sola, porque no debemos olvidar que cuando hay un proceso de separación y divorcio, al menos en estos primeros momentos, hay una etapa de aislamiento, que todo esto son malestares de género que tiene la mujer, se agudizan muchísimo más. Sin embargo, los estudios indican que los hombres a partir de los 45 años que toman el divorcio están mucho más alegres, lo viven muchísimo mejor y consideran que están en la flor de la vida, ¿no? Una diferencia, ¿no?, que tiene que ver con la edad y la perspectiva de género. Otra gran diferencia tiene que ver con la situación económica. Aquí tenemos que tener en cuenta, los estudios indican, porque, insisto, esto no es opinable, hay algo que se llama la brecha salarial, y existe la brecha salarial ahora mismo en torno a un 15%. Esta brecha salarial da lugar a que las mujeres se hayan incorporado al trabajo de una manera mucho más precaria que los hombres. Parece que como a lo mejor hablamos profesionales, ¿no?, o a lo mejor hablamos personas que estamos en un nivel socioeconómico o sociocultural más elevado, en estos encuentros que hacemos, ¿no?, con profesionales, nos creemos que todo es así, ¿no?, que las mujeres son independientes, todas las mujeres han estudiado y todas las mujeres tienen unos puestazos muy bonitos y muy interesantes, pero la realidad no es esa, eso es una parte de la realidad. Sin embargo, hay una parte mayoritaria de esa realidad en donde las mujeres, todavía con este patrón del maternaje, de necesidad de cuidados, de esta mala conciliación que ha hecho que doblemos las jornadas dentro y fuera de casa, con esta mala incorporación porque hemos pedido medias jornadas para poder estar en todo, estar en casa cuidando a los niños y poder estar prioritariamente, todo esto, insisto, no es una percepción ni es una opinión, son los datos que reflejan que la mayor parte de estas medias jornadas y la mayor parte de estos contratos de trabajo a tiempo parcial son firmados por mujeres. En pandemia, y yo esto lo estudié mucho porque me preocupó, ¿no?, estas mujeres que ahora se van a quedar en casa o que van a los ERTES, ¿en qué situación económica se quedan? Pues muchísimo más precaria que los hombres y bastante más precaria. Les voy a dar los datos de marzo del 2020, de cuando empezó la pandemia, en donde ya nos indicaba que el desempleo en las mujeres era bastante más mayor que el de los hombres. Y además en el entorno, según el Instituto Nacional de Estadística, la encuesta de marzo, me saqué los datos del 2021, yo empecé estudiando la de marzo, pero es que no ha variado prácticamente nada. En esta encuesta de marzo del 2021, en la Comunidad de Madrid, las mujeres tienen el 51% de la tasa de actividad remunerada, es decir, de trabajo por cuenta ajena, y el hombre el 67%. Además, hay una diferencia de casi en torno al 18% en cuanto a la situación económica salarial que tiene la mujer. Yo aquí no hablo de brecha salarial, sino hablo de cómo son los empleos y cuál es la remuneración que recibe mayoritariamente en la Comunidad de Madrid las mujeres con respecto a los hombres. Estoy hablando, si hago esa media de los salarios de la mujer, la diferencia de la media con los salarios de los hombres, hay una diferencia de en torno al 23%. Esto es fundamental cuando vamos a pasar por un proceso de divorcio, en qué situación económica me voy a encontrar. Y los datos indican que la más perjudicada económicamente también es la mujer. Por lo tanto, en esos procesos de ruptura con todos estos líos y con todas estas situaciones, a pesar de todo, la gran perjudicada, insisto, a nivel económico, a nivel biológico también,
porque si todo lo que tiene que ver con la maternidad también tiene un coste biológico que va a hacer que la mujer en estos momentos ya se encuentre en otro estadio diferente al estadio del hombre, todo esto va a hacer que en situaciones de divorcio las mujeres son las que van a salir más perjudicadas que no más desamparadas. Por eso tenemos que entender a veces cuando hay cierto apoyo a, a la promoción del empleo femenino es porque mayoritariamente todavía hoy en día se necesitan de ese tipo de medidas para conseguir una mejor igualdad. Y son las 7:30. Creo que ya llevo hablando bastante tiempo. Creo que no es el marco general y los aspectos y las cuestiones a valorar o a poner en el debate, ¿no? Ya os las dejo encima de la mesa. Os voy a dar la oportunidad de que hagáis las preguntas que consideréis oportunas y ya me callo y dejo que Aurora o Alfonso dirijan el turno de preguntas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Mari Carmen, porque la verdad es que la parte mitológica de la verdad es que no la conocía y me ha encantado, ¿no? Y luego sí que es verdad que Gracias. sí, sí, de verdad, ha sido... Fundamental para entender, es fundamental, fíjate Alfonso, por eso invito a todo el mundo a que se lo lea, la Metamorfosis de Ovidio, es impresionante y es fundamental para entender la construcción de los roles hoy en día, la construcción de cómo somos los hombres, las mujeres, qué es la infancia, o sea, es increíble, es increíble. Yo cuando cualquier cosa que me pregunten de cultura, digo, bueno, pues vamos a ver cómo era esto en la mitología griega y hacemos toda una construcción. Así que te invito, Alfonso, a que No, lo sigas desarrollando. ya lo he localizado en internet y me lo he bajado en un PDF, al menos eso. Vale, bueno, ya vamos a ver cómo, si hay preguntas. Vamos a ver si hay preguntas. En principio no ha habido nadie que quiera hacer, digamos, no veo aquí Alfonso, tengo la mensajes. mano. Ah, tú tienes la mano, ¿verdad? Venga, pues empieza tú. Bueno, muchas gracias, Mari Carmen. La verdad es que también, aparte, te vuelvo a decir lo mismo, la parte esta de la mitología no la conocía y me ha llamado, me ha impactado, por decirlo así, me ha impactado. Y como estamos así en un pequeño grupo, sí que te diré, y con perdón, ahora me van a perdonar los señores que están escuchando, a mí lo que, lo que me está en la parte mitológica, ¿eh? Es que si nos ponen a las mujeres como, bueno, ponían a las mujeres como a todas esas mujeres que son guapas e inteligentes, a su vez van asociadas, el que son maldadas, tienen maldad, yo automáticamente, que es que siempre soy de darle la vuelta a las cosas, pensaba, hombre, pues a mí no me es que están dejando a las mujeres mal, a mí lo que me están dejando es a esos hombres como idiotas perdidos, ¿vale? O sea, es la No, segunda lectura ahora te lo cuento, sí, sí. que yo puedo obtener de eso, es decir, Ahora te lo ¿no? cuento. Es aquello de decir cuántas guerras han perdido porque algún tonto lava ha seguido a una mujer, por Elena de ejemplo, Troya, por ¿no? ejemplo, sin ir más lejos. O sea, no digo ¿no? Esto es lo que a mí me ha venido, ¿no? Y luego, pues bueno, pues yo que ya lo sabes, bueno, ¿no? Que he sido de psicóloga en un centro juvenil, además en un centro pues con de todas las complejidades lingüísticas, culturales, de raza, de etnias, todas estaban ahí juntas, ¿eh? He llegado a una conclusión y es que después de muchos años de trabajo y escuchar a muchas mujeres, sobre todo que eran las que mayoritariamente acudían allí, y es que solamente existe para mí, y estoy diciendo, ahora voy a ser muy bruta, con todos los matices que se pueden establecer. Solo existen dos categorías. Es que es la de ser madre o no serlo. Yo no he conocido a ninguna madre como concepto de madre, de ninguna cultura, y cuando digo cultura, o sea, te digo, 37 nacionalidades en el instituto, uh, todas más o menos funcionaban de la misma manera, me era lo mismo, todas, todas. Lo importante, pues, bueno, pues evidentemente es su objetivo, su centro, su vida, por decirlo así, era pues la crianza de los hijos, que fuesen mejores y el buscarles un futuro.
resumía, da lo mismo, de que etnia, cultura, da lo mismo. Todo esto iba. Sí, lo cual es cierto que la maternidad pues, tiene su problemática, tanto en la crianza como en la separación, pero también tengo que decir, al menos ahora sí que voy a hablar la Pilar mamá, pollito, yo, que no lo cambiaría por nada. Es decir, ese sacrificio, llámalo como quieras, ¿no? De estar más horas, de quizás no poder ascender laboralmente o académicamente, todo depende, evidentemente, no es lo mismo una mujer, no es lo mismo mi madre que yo que mi hija. Estamos hablando de 3 mujeres diferentes, ¿vale? Ni es lo mismo pues una mujer pues con unos niveles, unos estudios universitarios o no con esos niveles, o con un puesto de trabajo, es decir, hay tantas variables como variables hay de mujeres, incluso dentro de la misma España, dependiendo de las culturas que vengan. Pero que sí que es cierto que la carga, que no, para mí no es una carga, es un cargo, ¿no? De la crianza, pues sí, recae mayoritariamente en las mujeres. Además es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Voy a poner un ejemplo muy para ellos. Y es que cuando los niños son pequeños, yo que trabajé también en un colegio en que teníamos de preescolar a bachillerato, cuando los niños son pequeños y llamabas a los padres a que viniesen a la famosa reunión de padres, esas que se hacen cada 2 por 3, o el que llamas el profesor, normalmente acuden las madres, ¿vale? Porque claro, se hablan de cosas, pues que es el babero, que es el niño, pues todas estas cosas pequeñas. Amiga. Pero cuando llegaban a la ESO, ya aparecían las figuras de los papás. Porque es como decir, que ahora la educación va en serio. O sea, ahora viene lo serio. Bueno, Entonces, era una cosa que llamaba muchísimo la atención. Pero que creo que a pesar de todo eso, yo no lo cambiaría, esa crianza, por nada del mundo. O sea, que es que no quiero reducir jornadas, es que me da lo mismo. Vale que se han reducido jornadas, pero es igual, pero lo que los has disfrutado. Sí. Es la otra manera de poder ver las cosas, ya lo sé, es la otra manera, pero es que también hay que verlas, al menos para mí. Sí. Y eso, muchísimas gracias por todo lo que siempre aprendemos. Gracias, Pilar. Te vas a quedar muerta cuando te responda cómo es esa imagen de los hombres, ¿no? Ante esas mujeres tan bellísimas y tan perversas. Pues efectivamente, en las relaciones de los hombres con las mujeres, los hombres se van detrás de las mujeres con un impulso. Es decir, cuando el hombre... Esto es según la mitología, estamos hablando en ese contexto, ¿no? Bueno, ahora pasa igual, ¿eh? Sí. Vamos a ser malas. ¿Sabes por qué tuvo tanto éxito la mitología griega? Porque Zeus era un golfo que no te puedes ni imaginar. O sea, es que se tenía que que penetrar a todas aquellos seres bellísimos, porque hablamos de ninfas, hablamos de górgonas, porque Medusa era una górgona, hablamos de mujeres de carne y hueso, como era Danae. Él se transformaba, por eso se llama el libro Las Metamorfosis, porque él se metaforsea, se transforma con tal de tener, por ejemplo, Leda y el cisne, que todos seguro conocéis el cuadro de Dalí, en donde está Leda, que es guapísima, ¿verdad? Con un cisne a cuestas entre sus brazos. Bueno, ¿sabéis quién es ese cisne? Es Zeus, que se ha transformado, porque era una ninfa. Entonces, las ninfas no tienen que ser vírgenes para poder estar en el lago, digamos. O sea, hay una simbología, ¿no? Con que las ninfas tienen que ir al lago, son vírgenes y están alrededor de la diosa Diana. Y para ser de la corte, digamos, de Diana, tiene que ser virgen permanentemente. Leda era bellísima y Zeus quería, como fuera, estar entre sus piernas. Palabras textuales, ¿no? Según la mitología. Y entonces le dijo, algún día estaré entre tus piernas. Dijo ella, pues no, de ninguna manera, porque yo soy virgen y estoy en la corte de Diana, o sea que conmigo no cuentes. Bueno, pues esto es el cuadro que pinta Gala, es el momento, Gala, perdón, Dalí, es que le puso la cara de Gala, y entonces lo he liado, pero el cuadro que pinta Dalí es cuando duerme una siesta Leda. Zeus se transforma en cisne, se va acercando a ella, ella abre los ojos, ve un cisne bellísimo y se lo pone entre sus piernas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en las relaciones entre los sexos, una parte de posesión que significa poder, aunque sea de la manera más
más tonta o más absurda de los hombres hacia las mujeres, porque hagas lo que hagas te van a poseer. Hagas lo que hagas te van a poseer. Ese impulso sexual que tiene el hombre de atracción hacia la mujer lo va a conseguir. Y en esa conquista ya puedes ser tú todo lo lista que seas, que según la mitología griega o te castigan, como fue el caso de Medusa, o te castigan, o al final te destruyen, que también fue el caso de Medusa, pero podríamos hablar de otras figuras, ¿no? Como Apolo y Dafne, también. No sé si os suena Apolo y Dafne. Apolo era era lo más bonito que había en el Olimpo, porque era el dios de la belleza masculina, ¿no? Dafne era otra ninfa guapa, no, lo siguiente, preciosísima, y él estaba enloquecido con ella, pero ella no le hacía caso. ¿Por qué? Porque es ninfa, está bien de la corte de Diana y no puede entregarse a ningún ser. Y Apolo la cortejaba, y dice Apolo, ay papá, le dice a Zeus, porque Apolo es hijo de Zeus, ay papá, de verdad, de Zeus y de Hera. Porque Zeus, luego dicen también la historia que tuvo otra mujer, ¿no? Pero bueno, Zeus y Hera son los padres sí o sí de Apolo. Y entonces le dice, ay papá, de verdad, yo, como sea, lo único que te pido, lo único que te pido, lo único que te pido es, por favor, quiero conseguir a esta ninfa, por favor, a Dafne, es la más bella de todas las ninfas. Y dice Zeus, pues sí, es verdad que la más bella de todas las ninfas, ya lo había pensado yo, pero bueno, si tú quieres que eres mi hijo, no te preocupes que la vas a tener. Dice, ¿cómo puedo hacerlo? No me deja acercarme a ella. Dice, no te preocupes. Tú, como un animal, acéchala. Acéchala y haz que vaya ella corriendo. Y ya verás lo que pasa. Y entonces lo que ocurre es que empieza a perseguirla, a acecharla a Dafne. Dafne tiene que huir y salir corriendo, pero cae sobre ella la maldición de Zeus, porque dice, tú no puedes rechazar a mi hijo que es un dios. Y lo que hace es que la va transformando en un árbol de laurel. Y cuenta en la Metamorfosis de Ovidio cómo conforme se va acercando a Apolo, ella se va transformando en un árbol de laurel, le va acariciando las hojas y dice, ¿ves cómo te acaricio? Ahora ya no te vas a mover de aquí y siempre serás para mí. O sea, quieres conservar la virginidad, sea buena, sea mala, como a ti te desee un hombre, la película dice, la película de la historia, que te van a conquistar, que van a hacer todo lo posible y además con un poder muy superior al tuyo. De aquí viene también esa imagen de la mujer frágil, la mujer naturaleza. El hombre está urdiendo planes, ¿no?, sobre cómo conquistarla, porque ella en sí misma es bella, es un objeto a conquistar. Eso también es patriarcado. Entonces, cuando viene la figura del maternaje, cuando aparece la Virgen María, nos dignifica. Aquí el feminismo tiene un discurso muy contradictorio con respecto al maternaje. Si leemos, por ejemplo, ¿no?, si leemos a Betty Friedan decía que el hecho de que las mujeres sean madres nos ha marcado mucho para no progresar profesionalmente, para encerrarnos en el hogar, encerrarnos en el hogar. Y tenemos que salir del hogar y hacer lo que nos parezca oportuno, siempre y cuando los hijos no estuvieran desatendidos, porque si no la mujer no sale. Y dijo que sean las instituciones las que garanticen el cuidado de los hijos para que ninguna mujer se tenga que quedar en su casa si quiere ser una profesional independiente. Eso dijo Betty Friedan a principios ya del siglo XX. Simone de Beauvoir, por ejemplo, entendía que era una sobrecarga para la mujer la maternidad y que no era obligatoria. Que existen mujeres maravillosas sin tener que ser madres. Y fue una gran defensora de eso. Kate Millett tiene en su tratado sobre el tema sexual, o sea, las mujeres, el sexo, las relaciones sexuales, también dice que fue fundamental el poder elegir las mujeres cuando tienen a sus hijos, porque si no era sobrecargarlas de manera natural, como si fuera su destino. El conflicto que tiene el feminismo es que a veces no sabe dónde colocar el límite. Y ahora mismo el discurso está desde el poder que da a la mujer ser madre, esto es, digamos, el feminismo clásico, al empoderamiento que me da ser madre. Pero esto lo ha hecho quizás utilizando este discurso. No sé si conocéis algo de la teoría queer de hoy en día. Sí, bueno, yo personalmente
no la comparto, personalmente, ¿eh? Claro, pues bueno, eso es otro debate brutal, ¿no? Pero en este caso, ahora el movimiento feminista quiere desmarcarse de la teoría queer en donde no hay géneros y las personas podemos transitar entre los géneros. No sé si habéis leído a Judy Butler, que es la teórica, ahora mismo es como la maestra sobre las teorías queer y es una especie de situación compleja de entender. ¿Cómo se puede entender que en una misma persona hoy me puedo sentir en función de sentimientos mujer y mañana si me siento hombre en función de este sentimiento yo soy un hombre? Increíble, ¿verdad? Y que se puede transitar entre los géneros porque ya no existe el género y se puede transitar entre los géneros de hombre a mujer. Confunde género, que es una construcción cultural, con el hecho biológico de ser hombre o mujer. Y está todo liado en esta teoría, y que ni siquiera es una teoría porque no tiene cuerpo científico, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que ahora el movimiento feminista está reivindicando, ojo, que la mujer no es un hombre. Y aquí estamos hablando de igualdad en cuanto a la parte de desarrollo personal, pero no en la igualdad biológica, porque no tienen nada que ver. Y precisamente por esta diferencia biológica que tenemos las mujeres de la posibilidad del maternaje, ha provocado esta situación en donde la mujer se queda en el hogar y los hombres han salido fuera desde la historia de los mundos. Desde la historia de los mundos. Cierto es que en la prehistoria las mujeres no se quedaban en las cuevas, en contra de lo que nos dicen los libros de historia, que también lo escribieron los hombres. No estaba en la cueva. Si las mujeres nos hubiéramos quedado en la cueva solamente cuidando de los niños, se hubiera extinguido la raza humana. Entonces las mujeres, y esto hay ya muchos antropólogos que así lo demuestran, muchos arqueólogos, donde hay huesos de mujeres que también transmiten heridas de caza. No existía, o sea, esto de la caza mayor, de que había mamut por todo el mundo mundial, no es cierto. O sea, estos son mitos que se han creado en los libros de historia que no tienen nada que ver con la realidad. Afortunadamente todo esto ya se está desmontando. Pero sí que es verdad que la mujer era la que tenía los hijos y morían muchas mujeres en esos partos y a veces las demonizaban. Pero era una sociedad mucho más igualitaria que la de ahora. Sí que el haber tenido hijos nos ha marcado y nos ha marcado mucho. Y nos ha marcado mucho. Y el género femenino también se ha construido, fijaros, si desde la época cuando nace el cristianismo ya aparece la figura de la buena mujer con la Virgen María, por el hecho de ser madre, que no ha conocido varón, que eso también es importante, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de la maternidad, el maternaje, esa función más que nunca se está reconociendo hoy, para diferenciarnos de los hombres, por ese movimiento queer que hace este lío en las personas donde transitamos entre los géneros y podemos ser a la vez hombre, mujer o ingénero o transgénero y confundimos lo biológico con la construcción cultural que tienen los roles asociados al género. Bueno, esto ya insisto, sería una pasada, ¿no? Otro debate que esto tenemos que quedar otro día, porque claro, eso habría que... habría que Aurora, Aurora tiene la mano alzada. ¿Aurora? Sí, ya voy, ya voy. Es que tenía el micro quitado. Bueno, primero agradecer a Carmen esta ponencia preciosa que nos ha contado con toda la mitología de por medio, que siempre es... No, aparte, ¿eh? Bueno, pero siempre la mitología colorea mucho el paisaje. Y además ha sido precioso. O sea que... Y ahora querría un poco volver al título de nuestra ponencia porque esto que estabais hablando a partir del comentario de Pilar es un anticipo de lo que os tocará hablar cuando hagamos la mesa redonda sobre la igualdad. Pero ahora me gustaría un poco rescatar el título de nuestro encuentro de hoy y hablar un poco de la ruptura familiar en el sentido de que cuando se producen las rupturas en nuestro entorno, en el entorno europeo y más concretamente en el entorno español,
tal vez por esa herencia mitológica que todavía la tenemos incrustada en nuestros marcos mentales y no nos la vamos a quitar, ni falta que hace tampoco. Tal vez por eso mi impresión es que la mujer ha sido tratada de una manera diferente a los hombres en los procesos de ruptura. Diferente, quiero decir, frente a la legalidad. Es decir, que si los hombres y las mujeres tienen que ser iguales ante la ley, en los procesos de ruptura familiar, es decir, en los divorcios, la experiencia cotidiana con la que nos encontramos es que hasta ahora las mujeres han sido beneficiadas respecto a los hombres en los tratamientos de ruptura. Es decir, que por el hecho de esa influencia del maternaje que también has colocado en el escenario, por el hecho de esa influencia, ya de entrada las mujeres tienen casi automáticamente, y digo casi enfatizando el casi, la tutela de los hijos, la custodia de los hijos, perdón, la custodia, no la tutela, la custodia de los hijos, el derecho a quedarse en la casa familiar y todo lo que puedan obtener por la vía del conflicto o del litigio que se plantea en los tribunales, en los convenios o en la fórmula que vayamos a utilizar. Es decir, que a mí me parece que hemos llegado a una situación en nuestro país en el que efectivamente los hombres no han sido tratados, no voy a decir ni mejor ni peor, pero no han sido tratados de la misma manera, no han sido tratados iguales como ciudadanos ante la ley en los procesos de divorcio que las mujeres. Seguramente habrá casos en los que sean mejor tratados, pero la generalidad, o por lo menos esa es la impresión social, eso es lo que de alguna manera los ciudadanos percibimos. Las mujeres de entrada han salido beneficiadas en los procesos de ruptura y los hombres han salido perjudicados. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y me imagino que seguramente que tienes más información sobre ello. Bueno, hay que decir varias cosas aquí. La atención y los cuidados de los hijos principalmente han recaído sobre la madre. Por lo tanto, los jueces, porque aquí es una decisión judicial, ¿no?, la que puede, desde tu punto de vista, perjudicar a los hombres y beneficiar a las mujeres, los jueces toman decisiones en relación también a las propuestas que le hacen las partes. Y generalmente, las partes cuando van a un acuerdo de divorcio, si hay acuerdo, hay una... Bueno, ahora quizás regulín, ¿no? Pero cuando yo empecé en el año 92 con este tema de los divorcios, casi el 100% de los casos que llevaba eran las mujeres las que se iban a quedar al cargo de los hijos, los padres un régimen de visitas y veíamos cómo nos organizábamos con la vivienda. En este caso, hablando como mediadora, ¿no?, esto es un acuerdo que toman las partes, pero que en relación a la tradición de que son las mujeres las que cuidan a los niños, era lo más natural. Y los padres no querían perjudicar en esa línea. La tradición de los jueces era como un reflejo también de esa sociedad, porque esto es un modelo de sociedad patriarcal, en donde sí o sí las mujeres se tienen que quedar al cargo de los niños. Ese es el ejemplo de la sociedad patriarcal. Esto va a suponer un coste muy importante para el desarrollo profesional de esta mujer, porque el régimen de visitas hasta hace poco, y probablemente se siga manteniendo, es muy, muy limitado. Las pensiones en favor de los hijos para estas mujeres que económicamente ya salen, por los datos que os he dado, más perjudicadas que los hombres, las pensiones es muy difícil poder considerar o poder aportar a tus hijos el nivel de vida anterior, porque la prioridad aquí son los niños. Las mujeres no es el derecho de la vivienda, es el uso y disfrute de aquel que se queda al cargo de los niños. Es
la vivienda se asigna siempre a los menores, que es la parte más vulnerable. Y dentro de esa parte más vulnerable se va a valorar quién es el progenitor, y en esto es donde aparece ya la fiscalía, quién es el progenitor más apto y más adecuado para atender a estos niños. Y probablemente por tradición, en el 80% de los casos se considera que el progenitor más apto, estamos hablando donde no hay acuerdo en estos litigios, ¿vale? Se considera que el progenitor más apto, en el 80% de los casos, ahí son las madres. Por lo tanto, si a los niños se les asigna una custodia en exclusiva a uno de los progenitores y el uso y disfrute lo tienen los niños, el progenitor que tiene la guardia y custodia de esos niños debe convivir con ellos en donde estén los niños. Y los niños van a estar en ese domicilio. Eso no significa que el domicilio sea en exclusiva del custodio, ¿no? El domicilio sigue siendo si es un bien ganancial de ambas partes. Pero el custodio, sea el padre o la madre, es el que va a convivir donde estén los hijos. Y si se decide que esos niños permanezcan en el domicilio familiar, es el custodio que se traslada al domicilio familiar, sea el padre o sea la madre. En el 80% de los casos se decide hoy por hoy que sean las madres. Cuando algún padre pide una custodia en exclusiva, ahora hay más custodias también a favor de los padres. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que ha decidido no ser ella la custodia principal y vivir de manera independiente, tener a sus hijos, que tiene 3, verle los fines de semana alternos, ya tienen cierta edad, no son niños, pues son adolescentes, ¿no? Verles a partir de cierta edad y ella está independizada en otra vivienda, que tiene una situación estupenda, y ese marido tiene una situación también estupenda, pero él tenía más tiempo que ella, más tiempo para poder estar con los chicos, y por eso deciden que ella tiene un régimen de visitas y él se queda como progenitor custodio. Esto probablemente lo vayamos a ver sobre todo en entornos socioculturales más elevados. Porque en entornos socioculturales menos elevados, la mujer está mucho más perjudicada económicamente que el hombre. Entonces, de todas formas, Carmen, esto que tú dices, esto que tú has introducido y que has hecho hincapié, a mí me parece muy acertadamente, que es la influencia de la tradición, sí. Eso implica que consideremos las generaciones como si no cambiaran. Es decir, siempre la tradición tiene un peso tan fuerte que las generaciones de los hombres españoles de 2021 no tienen el mismo reparto del cuidado de los hijos que la tenían las generaciones de los años 1970, 80, 90. Pero todavía la corresponsabilidad es algo que está por llegar. Empiezan a participar y queda un largo trecho. Yo tengo 4 chicos varones. Yo espero que sean buenos padres, pero esa es mi esperanza. No sé si lo conseguiré o no lo conseguiré. Pero lo cierto es que en un contencioso, porque hemos hablado de divorcios, si hay un acuerdo, la mayor parte de los acuerdos, la inmensa mayoría, deciden los padres que, o bien, custodia compartida, porque cuando uno va a un mediador, hay una situación más igualitaria de la pareja, y hay mucha custodia compartida, también depende de la edad de los hijos, etcétera. No, pero es custodia compartida, con lo cual nada que decir. Y donde hay custodia en exclusiva, no he tenido ningún caso en mi experiencia profesional que los padres hayan decidido que sea el padre en custodia en exclusiva, ¿de acuerdo? Esa es la elección que hace la pareja. Pero cuando tienen que valorar, porque ya es cuando el juez... Pero esos son los casos de acuerdo. En base en los casos donde no hay acuerdo y hay que tomar una decisión, la decisión en función del... Estamos en un contencioso y hay menores, se tiene que pronunciar el equipo psicosocial, se tiene que pronunciar el fiscal de menores y ver quién es el progenitor más idóneo. El 80% de los casos se valora, es una valoración, que el progenitor más idóneo para el cuidado de los niños es la mujer. Insisto, es una valoración. Ambos padres piden ser custodios. Entran en un contencioso y se necesitan elementos para valorar quién es el más adecuado para cuidar a estos niños. Hay un equipo psicosocial que participa, trabajador social, psicólogo, luego está el fiscal que en base a todo eso se aportan informes de colegio, informes sanitarios, de pediatra, todo lo que te puedas imaginar para poder obtener la valoración más mejor para el bienestar de los niños, porque se prioriza el bienestar de los niños por encima de cualquier otro. Y en el 80% de los casos se valora
que el bienestar de los niños está más garantizado con la madre que con el padre. Insisto, en este tipo de casos. Por eso todavía nos queda muchísimo que aprender. Sí, yo estoy de acuerdo, En sí, ese sentido. estoy de acuerdo contigo en eso. Sin embargo, me resulta chocante, sí, termino ya, Pilar, que ya he visto que tienes levantada la mano. Me resulta chocante que todavía lo de siempre el bien del menor, siempre proteger al menor, siempre buscar la forma en que el menor sea el menos perjudicado, eso es una cosa que se busca en el papel. Pero luego los adultos hacemos todo lo que podemos para arrimarle la escuadra a la sardina. Y el asunto de los contenciosos, eh, yo creo que, bueno, a ver, a partir de los movimientos sociales que he visto por parte de los padres que se sienten perjudicados porque no les dejan ver a sus hijos, no tienen a sus hijos, Eso es otro no tema. tienen... Bueno, a ver, pero es que esos también son resultado de una sentencia de un contencioso. Quiero decir a ver, el Muchísimo. contencioso les habrá perjudicado. Quiero decir, en este caso yo estoy haciendo de abogado del diablo para que saquemos todos los factores al escenario, ¿no? Y entonces, estos que reclaman esta desigualdad a la que han sido sometidos, desigualdad legal incluso, a la que han sido sometidos, Insisto que es eh, una elección del bienestar del menor y eso habrá que explicárselo a lo mejor a estos padres. Otra cosa bueno, no, diferente es que cuando, las señoras estas que habían secuestrado a los hijos, que han sido incluso claro, bueno, juzgadas y con sentencia de cárcel y eso todo lo demás, hombre, eso está juzgado. estas señoras me imagino que Juana no sé cuántos, ¿no? Es una mujer que ha salido en los medios de bueno, esa fue una y luego ha habido otras dos o tres que también, pero bueno, otros dos o tres casos esa prisión. de medios de comunicación. Pero me refiero a los movimientos de los padres, los movimientos sociales, o sea, de los padres que se han asociado para reivindicar que no tienen los mismos derechos que las madres a la hora de tratar con sus hijos. Entonces yo creo que en la medida en que hay esos grupos, esos colectivos de hombres que exigen ser tratados de la misma manera ante la ley que sus mujeres, es porque no han sido tratados de la misma manera. Y ahí es en lo que yo me refería al hecho de que no podemos basarnos tanto en la tradición a la hora de juzgar los casos reales, actuales, porque, oye, la Esa tradición valoración es diferente, aunque ya, intervengan todos los equipos técnicos que dices, ya claro, sé que no podemos llegar a es una una valoración perfección, objetiva. ya no podemos llegar a una perfección de la ley, ni podemos llegar a una perfección de la equidad entre las dos partes, pero sí se pueden acercar un poquito más a la realidad actual y que tenga menos peso la tradición en las situaciones contenciosas. Que ya sé que eso no depende de los ciudadanos, ni depende de ti, ni depende sino que depende de los jueces, y los jueces pues son gente generalmente tradicional. Entonces, pero sí que me gustaría, por lo menos en el espacio de reflexión nuestro, traerlo a colación para que también tengamos otra posibilidad de pensar en el deterioro de la otra parte de la familia y no solamente en el deterioro de la madre, que yo sé que el deterioro de la mujer en los procesos de separación es muy fuerte, es muy duro, pero que también de la otra parte es muy duro porque el proceso en sí es traumático. Es doloroso para Entonces, ambas partes, pero vuelvo a insistir. La decisión judicial es en base a valorar una serie de elementos. Se supone, en principio, esa valoración debe ser objetiva. Que hay una parte, es imposible ser neutral, ya. porque estamos influenciados por la cultura y valores, tradiciones. Bueno, pues eso es algo que tendrá el Consejo General del Poder Judicial, ¿no?, que poner encima de la mesa, pero lo cierto es que tiene que ser una decisión en beneficio del menor siempre, siempre en beneficio del menor y hay que fundamentarla. Por otro lado, yo creo que el gran problema que hay
es precisamente el atasco judicial. El atasco judicial, fíjate lo que te voy a decir, no las situaciones, el atasco judicial, porque cuando hay un incumplimiento de una sentencia judicial en temas de menores, cuando un juez ha considerado que debe existir un régimen de visitas porque es lo mejor para ese niño en favor del progenitor no custodio, vamos a poner el ejemplo de que son esos padres que quieren ver a sus hijos y que no pueden, eso tendría que volar. ¿Por qué? Porque eso es maltrato para el menor. O sea, el menor tiene un padre y una madre. Y un proceso que ya os decía, no es de ruptura familiar, es de cambio. Un proceso de cambio en la familia no le puede perjudicar, tú no le puedes negar, que siempre y cuando esté valorado que es beneficioso para el menor, porque hay muchas visitas de padres o de madres no custodios donde no es beneficioso para el menor. Yo trabajé como técnico de infancia en riesgo en uno de los distritos más deteriorados socialmente y más empobrecidos y donde mayor índice de violencia familiar existía, y el perjuicio de estos niños que vieran tanto a sus padres como a sus madres estaba por encima de todo en favor del menor, en favor del menor. Y ese principio es intachable y es el que realmente debe primar por encima de todo, porque los seres más vulnerables son ellos y se merecen lo mejor, que este cambio, que en un principio no van a ver como positivo, luego cuando vean a papá y a mamá que por separado están más a gusto, tú también te vas a sentir más a gusto. Y ojo, que los niños son los primeros que superan el divorcio y los que más fácilmente se adaptan. Pero el problema de estos padres que quisieran estar con sus hijos, que además hay una sentencia que les ampara y que no pueden, es el atasco judicial, es el principal problema, porque si hablamos de menores, que vuelen esos procedimientos, porque ahí el perjudicado es el niño, puesto que se ha considerado positivo que ese padre vea a ese niño. Hablamos por esos hombres. Y por eso yo lo veo así, o sea, es el atasco judicial. Nosotros los mediadores, mucha gente que viene a mediación, porque estando con mediación luego vas al notario y eso puede adquirir el concepto de cosa juzgada, con lo cual ya con eso vas a misa. Y si hay un incumplimiento de eso, es cuando ya te vas a un juzgado de primera instancia, como juzgado civil, para reclamar lo que no está pasando. ¿Entiendes, Aurora? O sea, hay un tema horrible que se aprovecha determinadas personas y es desatasco judicial que hace que se deterioren y se alarguen, y eso es maltrato infantil. Eso es maltrato infantil. Mira, según el Parlamento Europeo, tiene multitud de resoluciones para cómo agilizar los procedimientos en situaciones de separaciones y divorcio. Multitud de resoluciones. Y hay un montón de resoluciones donde el Estado indemniza a padres que no han podido ver a sus hijos después de un proceso de separación. Y los indemniza económicamente. El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. ¿Cuál es el problema que tiene España? El atasco judicial. Ese es el problema. No es la justicia, no, ni siquiera es la tradición, o sea, ni siquiera es la ley, el atasco judicial. Porque si se ha considerado un equipo de técnicos que lo mejor para este niño es esta situación familiar, hay que mantenerla mientras no se demuestre lo contrario. Bien, Pilar tenía la mano levantada y yo creo que por la hora que es vamos a empezar a cerrar. Venga, Pilar. Sí, sí, haré la última y ya hasta. Bueno, yo no creo que yo creo que durante unos años sí que pesó todo lo que podía ser el apartado más de tradición, pero yo creo que vamos a decirlo, es que desde el año 2000 ya no está pesando más la tradición y eso se pone de manifiesto cuando incluso algunos tribunales o algunos tribunales superiores de justicia de las diferentes comunidades han llegado a establecer que casi había que dar como hacer hincapié en conceder las custodias compartidas por encima de las custodias o no solo de los progenitores. Pero no olvidemos lo más importante, y es que muchas de las veces que no tiene, en muchas, estoy hablando, no siempre, el no conceder tener la custodia compartida en muchas ocasiones es porque no se ha solicitado, no porque no se les haya querido dar a los padres. Después, otra muy importante, y eso también viene es que cuando hablamos se nos olvida, pues eso, hablamos muchas veces de quién se queda con el piso, quién no se queda con el piso. Estamos hablando de quien tenga piso, porque yo al menos, y como tú has trabajado en entornos de estos así, pues es que claro, ahí no hay piso para quedarse. Es que no hay piso para quedarse porque es que no hay, puede ser que a lo mejor no hay que ni nevera para quedarse. Entonces, claro, aquí ya es distinto. O sea, tenemos problemas de ricos respecto a problemas de pobres. Otra cosa, si crea uno trauma los procesos de ruptura,
pues yo creo que crean traumas en aquel que le viene de nuevo. Porque lo mismo, y ahora voy a ser muy bruta, lo mismo que recuerdo una vez una señora que decía que iba andando por la calle y decía, ay, mi marido que en gloria esté, y de repente se queda así, nos mira y dice, y en la gloria que me dejó. Pues, entonces, claro, me refiero que para que no siempre, lo digo porque es que parece que estemos dándole todo una actitud como muy, esto, bueno, en algún momento es que también puede ser que sea para alguna de las partes sea beneficiosa. O sea, beneficiosa porque igual si es que se quitan bueno, a un pesado o a una pesada, da lo mismo, hay quien sea, ¿no? De los dos el que haya decidido. Pero no todo el mundo lo vive como, también se puede vivir como una liberación, como un tal, para como un volver a empezar. Y creo que por encima de todo, y es una cosa que me ha tocado muchos enfados, muchos y muchos y muchos, y no me cansaré nunca de decirlo, es que hay que proteger por encima de todo hay que proteger a los menores. Por encima de todo. De hecho, cuando yo me enteré que en los procesos de divorcio desaparecía la figura del fiscal, al menos aquí en Cataluña, no sé si eso fue generalizado o qué, pero al menos aquí en Cataluña desaparecía la figura del fiscal, que a fin de cuentas era dentro de un juicio, era como el que iba a ser el defensor del menor, que era, por eso yo cojo un cabreo morrocotudo, porque me pareció muy brutal. Entonces, pues la verdad es que como yo algunas veces he llegado a decir que a veces se diga, no, es que ese niño, da lo mismo, niño, menor, adolescente, es igual, tiene que ver al padre o a la madre, da lo mismo, me ha ocurrido con ambos sexos, ¿eh? Que a lo mejor pues tenía problemas, X, después, ¿no? Porque es que si no se pone peor, y yo siempre mi respuesta era, pero es que los niños no son aspirinas. Claro. O sea, no podemos decir, no podemos utilizar a los menores para que estén mejor los adultos. Los adultos tienen que estar bien. Y por encima de todo hay que protegerlos a ellos, que no tienen ninguna culpa de nada. Y esa es la función básica que tienen que hacer, a garantizarnos su mejor opción. Y que bueno, que lo que tenemos muy claro es que no es lo mismo, pues es una separación de alguien muy importante que la separación de una pobre señora que a lo mejor trabaja en negro y etcétera, etcétera. Y lo mismo, señora, digo señor, que también se encuentra con que no puede pasar. Y se nos está olvidando que estamos diciendo que no se cumplen las custodias, pero si nos pusiéramos a mirar a las estadísticas, posiblemente de lo que menos se cumple sea en el pago de las pensiones alimenticias, por ejemplo. Si no poder ver a tus hijos es duro, pues no poder dar de comer, pues debe ser más todavía. Me imagino. Y ya está, muchísimas gracias. Muy bien, yo la verdad es que antes de cerrar me gustaría hacer un apunte que creo que merece la pena una nueva ponencia tuya, Carmen, para poder abordar, que es qué pasa con las separaciones que se producen en jubilados, en gente ya con el nido vacío y en donde la señora cuando se jubila su marido dice, este señor ¿qué hace en mi casa? Porque no lo ha visto nunca cuando estaba, ¿vale? Entonces, solamente apunto, digamos, el tema, porque realmente cuando nosotros planteamos esta reunión, lo planteábamos desde el punto de vista del ciclo de mayores, por así decir, ¿no? Y entonces, y lo planteé pues haciendo, digamos, un poco hincapié en este problema que, caray, no deja de ser importante y es por qué razón a los 65 años una pareja coge y decide separarse cuando ya realmente los niños ya o los hijos ya no son el problema, sino que es ellos dos mirándose a la cara y dicen, ¿y tú y yo qué hacemos aquí? ¿Vale? Bueno, pues no quiero es decir, no te hago este planteamiento para que tú lo respondas ahora, porque entonces nos llevaríamos una hora más. Sí, otra ponencia. Exactamente, ¿no? Es simplemente, digamos, apuntar que el tema no está ni mucho menos esto terminado, porque evidentemente los matices son... Esos son los nuevos divorcios, porque hasta hace unos años eso era impensable. ¿Por qué? Porque la mujer de hace unos años, no tiene nada que ver con la mujer de ahora, estaba totalmente imbuida en su entorno familiar, con sus hijos que van creciendo, luego se quedaba haciéndose en su casa tan tranquila y estas cosas, o sea, eran impensables, ¿no? Sin embargo, uno de los movimientos que tiene el hecho de que la mujer se sienta más libre y más independiente está relacionado con este tipo de situaciones, ¿no? De que especialmente son las mujeres mayores las que viven el divorcio por múltiples razones, insisto, nunca hay una única razón, por múltiples razones, y después de un largo
proceso de desilusión, de desamor y de resentimiento, son las que proponen ir más allá, ¿no? Y romper esa convivencia. En los datos que tengo, es verdad que los hombres se muestran como de una manera incomprensible, o sea, no lo pueden entender. Hoy en día, que un señor de 70 años, su mujer le diga que quiere ser independiente, que quiere hacer su vida, que ya los chicos han crecido y que está muy bien, los hombres, yo he tenido casos de divorcios de señores y señoras mayores y siempre me ha pasado lo mismo, son ellas las que han tomado la iniciativa y ellos los que se han mostrado totalmente perplejos de esa situación, ¿no? Y aquí va a tener mucha importancia el posicionamiento de los hijos, mucho. Pero es otro tema, o sea, es que... Muy bien. Bueno, pues nada, Aurora, si quieres ya cierra tú la sesión y, oye, muchísimas gracias, porque como siempre es un placer escucharte, de verdad. Gracias. Bueno, Carmen, pues sí, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante toda la sesión y ya sabes que te emplazamos. Alfonso ya te ha marcado una invitación para que hagas continuación de esta en los mayores de 60 y yo ya te había mencionado antes que además ya estás convocada. No me pareció escuchar. Sí, y que ya estás convocada además para continuar con el otro tema de la igualdad, con lo cual nos veremos muy pronto, pero sí, nos veremos muy pronto aquí. Y muchas gracias a todos por la asistencia también y por la paciencia, porque nos hemos pasado hoy mucho de la hora. Es verdad. Pero bueno, muchas gracias y que lo paséis bien hasta que nos volvamos a encontrar la semana próxima. Muy bien. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Venga, nos vemos. Un Hasta abrazo. luego. Adiós, adiós. Hasta luego.